que va a ser más complicado moverlos respetando las reglas del problema, ¿ya? Considerando que los movimientos se hacen uno a uno, ¿ya? Por las condiciones que tenemos del problema, dice, los platillos solamente se pueden mover si es que están libres, ¿correcto? Es decir, este es el platillo que yo podría mover en este escenario. ¿Cuál sería el platillo más difícil de mover en este escenario? Aparentemente es este. ¿Por qué es este? Porque para poderlo mover yo tengo que sacar todos los platillos que están encima de este platillo grande y así poder moverlo, ¿de acuerdo? Pero mientras tenga por lo menos uno arriba, entonces este no se va a poder mover, ¿ya? En este caso, a ver cuántos platillitos tenemos acá apilados. 8. Para que yo pueda mover este grande, yo tengo que mover estos 7 primero. Ese es un grave problema, ¿ya? Entonces, tenemos que analizar cuán complicado se puede convertir una alternativa de solución considerando estos aspectos. Bien. Si nosotros queremos mover los platillos de una torre a otra, es que al finalizar todos los movimientos, no podamos ubicar todos los platillos en la torre C, ¿correcto? Entonces analizamos. Una cosa es mover y otra cosa es dónde mover. Nuevamente, si nosotros quisiéramos analizar dónde vamos a poner un disco y observamos, parece que el disco más complicado de ubicar también viene a ser el disco más grande, ¿correcto? Porque si yo puedo mover el disco más grande, entonces la única vez que yo voy a poder mover este disco más grande es que estas dos torres, una de las dos, esté en condiciones de aceptar el movimiento. Por lo que ningún platillo podría estar, o es decir, a ver, si estas torres estuvieran no libres, eso quiere decir que alguno de estos platillos de acá está en estas torres. Ni bien uno de estos platillos, entonces encima de ese yo no puedo poner este más grande. Entonces ese es un aspecto que nosotros tenemos que empezar a analizar para siquiera proponer una alternativa de solución. Nuestra intencionalidad entonces es ir moviendo los platillos, ¿de acuerdo? Es ir desmontando los platillos para poder mover este platillo. Pero una vez que yo tengo este platillo para mover, yo debería estar en un escenario favorable para el movimiento de tal forma que yo pueda ubicar este disco en alguna de estas dos torres, lo cual significa que una de las dos torres debería estar vacía, ¿de acuerdo? A ver, según su criterio, ¿cuál de las torres a mí me convendría que sea, la B o la C? Después de estar en una situación en la cual yo puedo mover este disco grande. ¿Cuál ustedes creen que debería estar vacía, la B o la C? La C. ¿Por qué? ¿Por qué la C? Porque para mover a la C, no sé, yo creo que va a tener que moverse primero a la B y luego recién para ejecutarse para la C. Ya, la respuesta es correcta, la C, pero el argumento no, porque fíjense, si estamos diciendo que el plato más difícil de mover es el más grande, una vez que yo lo pueda mover, no me conviene moverlo a la B, ¿correcto? Porque luego resulta que el problema se va a volver igual de difícil para poderlo mover a la C. Entonces, si yo alguna vez tengo la oportunidad de mover este platillo que es el más grande que está acá, ¿yo a dónde debería ubicarlo? Debería ubicarlo directamente en su posición final. ¿Y su posición final dónde debería ser? En la torre C. ¿Correcto? Entonces, en este contexto, para estratégicamente pensar en una solución que sea
eficiente, que sea lo mejor. Yo no puedo permitirme el lujo de estar agarrando este platillo y haciéndole pasear por todas las torres porque yo sé que este platillo es difícil de mover, ¿correcto? Porque tiene todos estos encima. Entonces, una vez que yo puedo mover, yo debería poder ubicar. Entonces, estratégicamente y lógicamente, ¿dónde me convendría ubicarlo este platillo grande? Ya en su posición final y luego ya no moverlo de ahí y luego mi tarea se restringiría, ¿qué cosa? A volver a montar los otros platillos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, analizaremos. Si yo quiero mover este platillo, que es el más grande, entonces yo tengo que mover primero los platillos de encima. ¿Ya? Entonces, veamos, vamos a ir analizando punto a punto. Habíamos dicho que el problema de las torres de Hanoi es tan complicado como la cantidad de discos o platillos que yo tengo que mover. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, ¿qué podemos decir? Vamos a lanzar una hipótesis inductiva, ¿de acuerdo? Yo digo mover n discos de una torre a otra, bien complicado. ¿Cuál puede ser un caso un poco menos complicado del problema? Un poquito menos complicado, pero no fácil, ¿de acuerdo? Un poquito menos complicado sería mover n-1 platillos de una torre a otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo, estamos reduciendo en una medida controlable el problema que yo tengo que resolver. ¿A qué me refiero una medida controlable? Que si yo quiero mover n discos, entonces una manera interesante de reducir el problema es restarle un disco de la complejidad. ¿De acuerdo? Entonces acá yo, por ejemplo, tengo 8 discos, ¿no es cierto? Mi problema de mover 8 discos es muy difícil, pero si yo pudiera mover 7 discos, bajo la suposición de que yo pudiera mover 7 discos de manera correcta, pues tendría yo que analizar una alternativa para ver cómo es que esta solución me ayuda a mover los 8. ¿Ya? Pero para ello primero tengo que pensar en una alternativa y asumir o suponer que ese problema para esa alternativa menos compleja es correcta. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Tenemos acá dos opciones, ¿no es cierto? Si yo digo, a ver, mover 8 discos va a ser complicado. Yo voy a asumir que sé de manera correcta mover 7 discos. Ahora, a ver, pónganse a pensar. Si yo quiero resolver ese problema, ¿cuáles discos me conviene mover? ¿Estos 7 de encima o asumir que se puede mover estos 7 de abajo? ¿Cuál sería la suposición? Los 7 de encima. Los 7 de encima. Esa es una buena suposición. ¿Por qué? Porque esa suposición me permite atacar también el segundo punto que habíamos visto en el análisis de la complejidad de la solución para las torres de Hanoi. El segundo punto complejo es que el platillo más difícil de mover es este más grande. ¿Por qué razón? Porque tiene muchos encima, ¿cierto? Si yo pudiera de alguna manera quitar estos platillos que están encima del platillo grande, entonces el platillo grande se puede mover. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que hay que liberar el platillo más grande para que se pueda mover. Y qué casualidad, fíjense, si yo tengo 8 discos, ¿cuántos discos yo tengo que liberar para poder mover este disco grande? 7, ¿correcto? Y 7 es una instancia menos compleja del problema de las torres de Hanoi. Por otro lado, decimos, ¿no? El tercer punto que ya habíamos analizado, el platillo más difícil de ubicar en el problema de las torres de Hanoi resulta que es el platillo más grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ya hayamos liberado el plato más grande y ya podemos moverlo? Nos conviene moverlo
a su destino final, no estar haciendo pasear a nuestro disco por todas las torres habidas y por haber. Entonces, en este caso, el escenario, una vez que yo tenga que mover este disco grande, es que la torre destino donde debería ir el disco grande debería estar vacía. En este caso, ¿quién es la torre destino? Es C. ¿Ya? Eso yo debería buscar. Puedo mover platillo grande, pero también tengo que tener el escenario adecuado para poder cambiar la situación del platillo grande. ¿De acuerdo? Sería una pena que yo libere este platillo grande para moverlo y ninguna de estas dos torres la pueda recibir. ¿Ya? Entonces yo tengo que ir a trabajar en ello en mi estrategia de solución. Puedo moverlo, pero también debería trabajar en el estado de estas dos torres de tal manera que pueda recibirlos. ¿Ya? En este caso, vamos a decir que para que el disco grande se pueda ubicar de manera correcta una vez que yo lo puedo mover, es que la torre C esté vacía. ¿De acuerdo? Ok, entonces, básicamente, ¿qué cosa es? Es liberar el disco más grande y una vez que esté liberado, lo vamos a mover. Y para que ese movimiento sea correcto, tenemos que verificar que las condiciones estén dadas. Como les hacía la pregunta, ¿no es cierto? Si nosotros suponemos que ya podemos mover de manera correcta n-1 platillos, pues, ¿cuáles vamos a mover? Como su compañero me decía, vamos a moverlos de arriba. ¿Por qué razón? Porque esto me va a permitir liberar este platillo. Correcto, que es el más difícil de mover. ¿Ya? Entonces, por esa razón, que yo puedo asumir que estos 7 discos, fíjense que están encima de las torres de Hanoi, esos yo los puedo mover haciendo uso del problema de las torres de Hanoi. Es decir, mover estos 7 discos que están encima del disco grande sigue siendo un problema de las torres de Hanoi. ¿De acuerdo? El chiste es, ¿a dónde nos los vamos a mover? Esos n-1 platillos. ¿A dónde los movemos por estrategia? A la torre B. ¿De acuerdo? Entonces, mi problema, fíjense, ¿cómo sería? Voy a mover estos n-1 platillos de la torre A. ¿A dónde? A la torre B, haciendo uso eventualmente de la torre C como torre auxiliar. ¿De acuerdo? Pero al terminar ese problema de las torres de Hanoi, yo debería garantizar que estos n-1 platillos están en la torre B. ¿De acuerdo? Entonces, es por estrategia, ¿correcto? Me conviene llevar a la torre B. Entonces, esto, fíjense, no se hace en un movimiento. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer resolviendo a su vez el problema de las torres de Hanoi. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se hace en un movimiento. Fíjense, ese ya es un problema complejo denominado las torres de Hanoi. Ok, ¿en cuántos movimientos hacemos? No tenemos idea, ¿de acuerdo? Eso va a depender de cuánto vale n, pero lo único que sabemos es que si n es grande, esto no se va a hacer en un movimiento, ¿ya? Pero vamos a suponer que ese problema ya está correctamente resuelto. Es un problema menos complejo de las torres de Hanoi. Y siempre es la pregunta que ustedes se hacen, ¿no ve? ¿Y cómo se resuelve? Pues no importa. ¿De acuerdo? Por el momento no nos interesa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa hacer la suposición de que realmente yo puedo mover esos n-1 discos de la torre A a la torre B de manera correcta haciendo uso de la torre C. ¿Ya? Listo. Una vez que nosotros tenemos eso, pues ya tenemos una situación ideal porque ya podemos anular, por ejemplo, el punto de complejidad 2 y 3 que habíamos identificado al analizar el problema de las torres de Hanoi. Entonces, ya hemos liberado el plato más difícil de mover, por un lado. Y por otro lado, podemos moverlo, ese plato, ¿no es cierto? No es solamente liberarlo, sino que una vez que lo podamos mover, realmente lo podamos mover.
Entonces, en este caso, para que el movimiento se haga, ¿qué habíamos pensado? De que la torre C debería estar en condiciones favorables para recibir el disco más grande. Y en este caso, como se ha decidido mover los n-1 discos a la torre B, la torre C está libre, ¿ya? Entonces, esto, fíjense, mover el platillo más grande de la torre A a la torre C, pues se hace en un solo movimiento. Ese sí cuenta como un movimiento. ¿Listo? Entonces, al terminar el problema o ese movimiento, fíjense, nosotros ya estamos en este escenario y ahora tendríamos que resolver cómo se terminan de mover los discos, ¿no? Y en este caso, fíjense, es sencillo. Podemos volver a utilizar la suposición que nosotros sí hemos utilizado al principio, que dice, yo ya sé mover n-1 discos de una torre a otra, ¿cierto? Y en esta ocasión, mi criterio común me dice, para llegar al objetivo final, yo voy a asumir que sé mover n-1 discos de la torre B hacia dónde, hacia la torre C. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la torre A como torre auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, cuidado. Aquí que tenemos que tener mucho cuidado es que para mover los n-1 platillos de B a C, primero C tiene que estar en condiciones de recibir estos discos. ¿Está en condiciones de recibir los discos? Sí, ¿Por qué? porque todos los demás son más pequeños que el disco que ya está en C. Exacto, está en condiciones. Y la torre A, fíjense, está en condiciones de auxiliar el movimiento de estos discos de la torre B hacia C. Sí, ¿Por qué? porque está vacía. Porque está vacía. ¿De acuerdo? Esa clase de cosas, fíjense, hay que considerar. Entonces, no es solamente decir, ¿no? El problema de las torres de Hanoi voy a suponer que ya está resuelto. En este caso, fíjense, yo estoy suponiendo que el mover este problema de las torres de Hanoi de n-1 es correcto porque yo tengo las condiciones para hacer esa suposición. Mucho cuidado con eso. Ya entonces, este problema de las torres de Hanoi es un problema que es clásico dentro del ambiente de la recursividad por muchas razones, porque te permite utilizar el pensamiento de inducción para poder presentar una solución elegante, bastante sistematizada a un problema complejísimo como es las torres de Hanoi, por un lado. Y por otro lado, también te permite identificar u observar, le llamaremos, que a la hora de presentar una alternativa de solución, tú tienes que estar muy seguro de que las condiciones sobre las cuales estás haciendo la suposición de correctitud son correctas, son verdaderas, ¿ya? En este caso, entonces, la suposición de que yo puedo mover n-1 platillos de B a C usando A como auxilio están dadas. Pero basta que aquí, fíjense, haya un disco más chiquito, entonces eso ya no es verdad, ¿ya? En este caso particular, fíjense, la estrategia de solución me está generando escenarios en los cuales yo puedo hacer la suposición de que el problema de las torres de Hanoi de n-1 de B hace usando A es correcta. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos eso, pues ya está resuelto. Fíjense, hemos llevado los n platillos de la torre A hacia la torre C. ¿Sí? Esa sería cuando nosotros tenemos varios platillos que se constituye en la versión complicada del problema de las torres de Hanoi. Nuestro trabajo, ¿qué es? Es ir a encontrar una situación sencilla, ¿ya? Para el problema de las torres de Hanoi. ¿Cuál será la versión más sencilla de las torres de Hanoi? Pues es fácil. Cuando se tiene solamente un disco para mover, entonces ahí yo no me hago mucho lío, ¿cierto? Me dicen, mueve un disco de la torre A a la torre C usando la torre B como auxilio. Entonces el escenario inicial, fíjense, es este.
Y si me dicen que yo puedo mover el disco desde la torre a la torre C, bueno, en ese caso, ¿cuántos movimientos yo voy a necesitar hacer? 1. Y listo, ya está. Problema cumplido. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de encontrar, fíjense, una estrategia general para resolver un problema complejo que es el mover n platillos de una torre a otra utilizando las condiciones y reglas de las torres de Hanoi. ¿Ya? Y acabamos de definir, identificar cuál sería el escenario más sencillo del problema de las torres de Hanoi. Y ese sería cuando se tiene exactamente un disco para mover. ¿De acuerdo? Así. Ok, entonces, a ver, rememoraremos. Estratégicamente, ¿cuántos pasos se deberían hacer para mover n discos de una torre A una torre C, utilizando la torre B como auxilio cuando tenemos más de un disco? Estratégicamente, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Mover a B. Ya, luego. Mover de A a C. Luego. Mover de C a B. ¿De C a B o de B a C? De C a B no sería porque me confundí. Está bien, pero cuando dices mover hay que tener cuidado, ¿cierto? Entonces, estratégicamente, fíjense, hemos definido 3 pasos, ¿no es cierto? Primero, mover haciendo uso de una solución de las torres de Hanoi, n-1 platillos de AB. Luego, mover un platillo de AC. Y luego mover esos n-1 platillos que están en la torre B, haciendo uso de una solución de las torres de Hanoi de B a C, usando A como auxilio. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nominar el problema, ¿de acuerdo? Que se llame torres de Hanoi. ¿Qué necesitamos como dato de entrada? ¿Cuántos discos quiero mover? ¿Qué necesitamos como datos de entrada? ¿Cuál es la torre que va a jugar el rol de ser la torre origen, donde se supone que están los platillos originalmente? ¿Cuál es el tercer dato que yo necesito saber? ¿Cuál es la torre que está jugando el rol de ser la torre destino, a dónde quiero mover? Y el cuarto dato que yo requiero es saber cuál es la torre que en este escenario de movimiento va a jugar el rol de una torre auxiliar, ¿ya? Entonces, acabamos de ponerle nombre. El nombre del problema sería resolver las torres de Hanoi, queriendo mover n discos de la torre origen a la torre destino, utilizando la torre aux como una torre auxilio, ¿ya? Y estratégicamente, fíjense, ¿en cuántos pasos hemos quedado? Dice, a ver, si yo quisiera mover estos n discos de la torre a la torre C usando la B, dice, el primer paso estratégico, fíjense, es mover n-1 discos, ¿cierto? ¿De qué torre? De la torre origen, la que está jugando el rol de origen. ¿A qué torre? A la torre que está jugando el rol de auxilio, ¿cierto? Haciendo uso de la torre destino en este movimiento como torre auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense, esto no es un movimiento, este ya es un problema complejo. Y ese problema se llama torres de Hanoi. Yo voy a suponer que este problema ya está resuelto porque estoy mirando que las condiciones están dadas. Al terminar esto, pues yo voy a quedar en esta situación. Y una vez que quedo en esta situación, voy a hacer un movimiento simple. Voy a mover el enésimo disco, fíjense, de la torre origen
hacia la torre destino. ¿Y eso con cuántos movimientos lo voy a hacer? Con exactamente uno. Termino de hacer eso y luego mi problema se reduce a ir a mover n-1 discos. Pero aquí el escenario cambia, ¿cierto? ¿De dónde voy a cambiar? ¿De dónde voy a mover? De la torre auxiliar. ¿A dónde voy a mover? A la torre destino. ¿Y qué voy a utilizar eventualmente como torre auxiliar? La torre origen. Esta definición se hace para cuando la cantidad de discos que yo quiero mover es mayor a 1. Yo considero entonces en este contexto que la cantidad de platillos basta que sea 2, para nosotros ya se considera un problema complejo. ¿De acuerdo? Eso sería la parte recursiva de la definición. Veamos, cuando el problema está sencillo, se dice que resolver el problema de las torres de Hanoi para mover n discos del origen al destino, dado que tenemos esta torre auxiliar, va a ser equivalente a hacer solamente un movimiento del disco enésimo de la torre origen a la torre destino, cuando n, la cantidad de discos, sea 1. ¿De acuerdo? Y listo, empezamos a mover. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Ok, listo. Una vez que tenemos eso, juntamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el razonamiento para poder resolver las torres de Hanoi tiene estas dos partes, ¿no? Esta que vendría la parte recursiva y esta que vendría a ser parte básica de la definición. Se considera compleja la situación cuando n es mayor a 1 y se considera el caso básico de la solución cuando n es igual a 1. Esta alternativa de solución está planteada para n's que pertenecen a los enteros positivos. ¿De acuerdo? Para cuando mi torre auxiliar esté en condiciones de auxiliar el movimiento de estos n platillos. Para cuando mi torre destino, fíjense, está en condiciones de recibir estos n platillos. ¿Ya? Y además, ¿qué condición tenemos? Que el origen está teniendo estos n discos originalmente situados en el orden especificado en las condiciones del problema. Es decir, siempre están apilados de mayor a menor, le pondremos en la torre origen. ¿De acuerdo? Bajo esas condiciones, esta solución es correcta. ¿Se entendió? Fíjense que aquí mis condiciones ya no están solamente sobre n, que es el tipo de dato que vamos a recibir. Aquí he extendido mis condiciones sobre las torres, porque si yo no me doy cuenta de eso, puedo estar haciendo cualquier suposición verdadera sobre condiciones que probablemente no sean correctas. Entonces, siempre hay que verificar las condiciones. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, entonces es sumamente sencillo programar. A ver, vamos a ir a programar. Les voy a compartir en esta ocasión toda mi pantalla para que podamos chequear cómo programar. Y es sumamente sencillo. Ya lo vamos a programar desde la perspectiva de mostrar la estrategia de movimientos. Entonces nos venimos por acá y hacemos esto. Ok. Y tenemos esto. Abrimos. Y en este caso vamos a mostrar un reporte de los movimientos que tiene. ¿Ya? Vamos a generar entonces cómo se van moviendo los discos. Y vamos a ver, fíjense, cómo me genera el reporte y cuánta cantidad tiene este reporte. Bien, vamos a hacernos un nuevecito proyecto. Y nos venimos acá. Oh, qué mal.
Estamos en... Ahora sí. Ok, venimos para acá y empezamos a hacer, ¿no? Le digo, vamos a poner un robot. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos calcular. ¿Pueden ver las letras, chicos? ¿O están muy chiquitas? Se puede ver. ¿Se puede ver bien? Ok, entonces no Sí. modifica. Están muy chiquitos. Ok. Ahora está mejor. Sí, mejor, Liz. Listo. Entonces vengamos y hacemos esto. ¿Ya? Dice, nuestro problema se va a denominar las torres de Hanói, ¿ya? Y nosotros queremos generar un reporte de los movimientos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos ver las torres de Hanói. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Que me digan cuántos discos yo quiero mover. Por otro lado, que me digan cuál es el nombre de la torre que va a jugar el rol de la torre origen. Queremos saber cuál es el nombre de la torre que va a jugar el rol de la torre destino. Y vamos a obtener el nombre de la torre que va a jugar el rol de la torre auxiliar. Mi promesa de respuesta va a ser un reporte de movimientos, ¿ya? Que inicialmente, fíjense, la vamos a poner, bueno, está en la cadena vacía hasta que vayamos a construir. Bien, en el caso de las torres de Hanói, dice, el reporte se basa en hacer ya sea varios movimientos o un movimiento, ¿cierto? ¿Cuándo se hace exactamente un movimiento? Cuando resulta que tenemos solamente un disco. ¿Ya? Si tuviéramos un disco de mover, entonces básicamente mi reporte va a ser igual a un reporte que vamos a generar de mover el disco N, de dónde a dónde, de origen a destino. ¿Correcto? Eso es lo único que vamos a hacer. Caso contrario, le digo, mi reporte se va a generar, fíjense así, en 3 partes, ¿no? Mi reporte me va a decir que primero tengo que ir a revisar todos los movimientos que yo haga producto de resolver el problema de torres de Hanói cuando yo quiero mover n un disco de la torre origen, a donde quiero mover a la torre auxilio, utilizando la torre destino como torre auxiliar eventualmente para este movimiento. Luego que le decimos que el reporte se va a completar. Fíjense, vamos a concatenar a este reporte el movimiento de mover este N disco, ¿de dónde? De la torre origen a la torre destino, que nosotros estaríamos en esta ejecución utilizando. Y por último, le digo, vamos a concatenar al reporte todos los movimientos que nosotros tengamos que hacer, producto de hacer torres de Hanói, y quiero mover los n-1 platillos de la torre auxilio, ¿a dónde? A la torre destino, y utilizando en esta ocasión la torre origen como auxiliar. Si nosotros observamos, fíjense, esos pasos estratégicos que habíamos hablado acá, los estamos prácticamente traduciendo a programación, ¿ya? Y en este caso particular vamos a generar un reporte de los movimientos. ¿Sí? Si ustedes observan, básicamente es lo que he razonado en la diapositiva. Ok, ¿qué es este move? Este move me va a registrar un movimiento simple, ¿ya? Y en este move, ¿qué vamos a hacer? Ahí realmente vamos a escribir el reporte. Me dicen, move este disco. ¿De dónde? De esta torre. ¿A dónde quiero moverlo? A esta torre, ¿ya? Así vamos a hacer.
Entonces, este básicamente es un reporte y le voy a decir, hay que mover el disco. ¿Y qué disco vamos a mover? El disco N. ¿De dónde? Ya, vamos a mover de, a ver, le vamos a decir de, que sería mi parámetro, A, E, más A. ¿Correcto? Y al terminar, para que mis movimientos vayan en una línea, le vamos a poner un punto y coma. Compilaremos. Esperemos que no genere errores, no me genere errores de sintaxis, y este es el en que en realidad es el que me genera los reportes, ¿no es cierto? Los movimientos sencillos se van a reportar. Ok, probaremos y veremos cuán complicado es el asunto de las torres de Hanoi. ¿Ya? Y bueno, a ver, vamos a probar. Nosotros queremos, dice, mover. Quiero mover, a ver, un platillito moveré de la torre A la torre C, utilizando la torre B como auxilio. ¿Ya? Y nos genera esto, ¿no? Vamos a obtenerlo esto por acá y lo vamos a mostrar por línea de comando. Ya, nos venimos por aquí y le decimos, esa es la cadena 1, ¿no? Y le decimos system out punto system punto out punto line. Y quiero mostrar la cadena string. Listo, así mueve. Fíjense cuántos movimientos hago para mover un disco de una torre a otra, un movimiento. Vamos a hacer crecer, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos mover 3? ¿Ya? 3 discos. ¿De dónde a dónde? De la torre A la torre C, haciendo uso de la torre B. Lo obtenemos, esto me va a dar la 2, venimos acá y mostramos la cadena 2. Fíjense cuántos movimientos he hecho, 7. Ya, si ustedes hacen la prueba, sí realmente mueve bien. Está moviendo el disco 1 de la A a la C, el disco 2 de la A a la B, el disco 1 de la C a la B, el disco 3 de la A a la C, el disco 1 de la B a la A, el disco 2 de la B a la C, y luego el disco 1 de la A a la C. ¿Cuál es el disco 1? El disco más chiquito. Y el disco 3, ¿cuál es? Es el disco más grande. ¿Cuántos movimientos necesito hacer simples para mover 3 discos de la torre A a la torre C? Básicamente 7. Ahora se van a dar cuenta cómo crece este problema. Ya por eso se dice que es un problema complejo. A ver, si quisiéramos mover 5 disquitos, fíjense, estoy creciendo solamente en 2. Ya estoy creciendo en 2. La complejidad, le llamaré de mi problema. Y en 5. Ya obtenemos esto. Venimos por acá y te mostramos el resultado que está en el string. Fíjense cuántos movimientos ya tengo que hacer. Muchísimos. Si contamos, para mover 5 discos, yo necesito hacer 31 movimientos mínimamente para mover 5 discos. ¿De acuerdo? Si yo quiero mover 10 discos, a ver, vamos a ver cómo nos va. Esto haremos clear. ¿Ya? Y hacemos esto, ¿no? Le digo, 10 discos. Le digo de la torre A la torre C, utilizando la B como auxilio. En esto, obtenemos la cadena. Le decimos sistema out 4 y pues ni podemos mirar, ¿ya? Pero son actos. A ver, vamos a ponerle aquí un contador, ¿de acuerdo? Le vamos a poner un atributo a esta clase, que sea un atributo privado, que me genere un contador. ¿De acuerdo? Entonces, cada que nosotros hagamos unas torres de Hanoi,
Entonces, cada vez que yo le pida hacer torres de Hanoi, o cada vez que venga a hacer un move aquí, le vamos a decir contador más. ¿Correcto? Eso quiero ver. ¿Cuántos movimientos hace? Cada que entra aquí vamos a contar un movimiento. ¿De acuerdo? Ok. Y deberíamos limpiar, ¿no? Cada vez deberíamos limpiar. Acá le vamos a decir public void limpiar contador. Y el limpiar contador, básicamente, ¿qué es lo que hace? Me dice el contador, va a ser en... ¿De acuerdo? Ahí. Ok, compilamos. Ahora sí, vamos a empezar a chequear con números. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, bueno, como ya está limpia, a ver, limpiaremos. Haremos las cosas como dice decentemente la cosa, ¿no? Y haremos. A ver, para 5 vamos a constatar, ¿de acuerdo? Que para mover 5 discos, yo necesitaba, ¿cuántos movimientos les había dicho? 31. ¿Correcto? Hacemos eso. Y veamos, close. Aquí directamente le digo close y vamos a inspeccionar. ¿Ya? Fíjense cuántos movimientos se hace. 31. ¿Ya? Si quisiéramos hacer 6, a ver, vamos a mover 6 discos, ¿ya? Pero primero limpiamos nuestro contador, ya está en 0. Le digo, quiero hacer 6, ¿de acuerdo? Quiero mover 6 de la torre A a la torre C, haciendo uso de la torre B. ¿De acuerdo? ¿Cuántos movimientos? 63. Queremos averiguar cuántos movimientos es para 10. Ya, fíjense, la complejidad de la solución de este problema radica en la cantidad de movimientos que vamos a hacer. ¿Ya? Y ahorita ya se están dando cuenta, pues, que el crecimiento es abismal. De 1 era 1, de 5 era 31, de 6 ya va a 63. Veamos de 10 cuántos movimientos se hace. ¿De acuerdo? Y me dice 1023. Es altísimo. ¿De acuerdo? Y solamente hemos querido mover 10 platillitos. ¿Cuántos movimientos me tomará mover esos 8 inocentes platillos que teníamos en la diapositiva? ¿De acuerdo? Teníamos 8 disquitos. ¿Ya? Y fíjense, quiero mover de la torre A a la torre C, haciendo uso de la torre B como auxilio. ¿Cuántos movimientos se hace? Ahí me está diciendo que se hace 255 movimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me ponía a analizar uno a uno los movimientos, lo que ustedes me preguntaban el día del jueves, ¿no ve? ¿Y cómo hace? Pues iba a tener que hacer 255 movimientos. ¿Correcto? En cambio, aquí yo he supuesto que este problema ya se sabe resolver de manera correcta, analizando las condiciones en las cuales estoy haciendo mi suposición. Bajo esta suposición, yo he planeado una estrategia general de resolución de las torres de Hanoi. Pero si yo empiezo a desmenuzar cómo se mueven estos 7 platillos de aquí a allá, olvídenlo. Fíjense, para mover 8 platillos, ¿cuántos movimientos mínimamente hacemos? 255. Y basta que muevas un platillo de manera incorrecta, puedes hacer más de 255 movimientos. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan, el problema de las torres de Hanoi, si bien es cierto, es un problema fácil de entender, pues es complicada su solución por las condiciones que tiene. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hemos utilizado para diseñar nuestra solución recursiva? Inducción. ¿De acuerdo? Si yo supiera resolver esos 7 discos, entonces me tengo que ocupar de cómo debería hacer uso de esa solución. ¿De acuerdo? A dónde llevar,
cómo o qué escenarios yo me interesa, digamos, tener favorables después de haber hecho uso de la solución recursiva. Todo eso tengo que observar. ¿De acuerdo? Ok, se los dejo de tarea este. Dice, similar a las torres de Hanoi, hay un problema que se llama las torres de Shanghái, que consiste, misma idea, ¿no? Mover n discos de la torre a la torre D, pero en esta ocasión vamos a proveer de dos torres auxiliares. ¿De acuerdo? Que serían la B y la C. Y las mismas condiciones que las torres de Hanoi. No puedes mover cualquier disco a menos que esté libre. ¿De acuerdo? Siempre los movimientos se hacen de uno en uno. En ningún instante de tiempo, un disco de menor tamaño puede estar por debajo de uno de mayor tamaño. Y se quiere encontrar una solución que optimice la cantidad de movimientos que tenemos que hacer de estos discos para trasladarlos desde A hasta D. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo sería? Vayan pensando, les doy 5 minutos para que piensen y me dicen cómo se resolvería. ¿De acuerdo? Cinco minutos a partir de ahora. ¿Qué hora es? Las 39, ¿no? 5 minutos hasta 41. Y me avisa. Intercambiamos opinión.
¿Alguien tiene una idea? A ver, mover n-1 de A a B. Mover n-2 de B a C. Y mover... Pero si mueve... Ah, ya. De A a D. Pero si mueves... Ah, ya. n-2. ¿Y eso te garantiza que vas a tener la mínima cantidad de movimientos? Ya. A ver, vamos a chequear un poquito. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar por acá atrás. Pizarra cualquiera. A ver, vamos a intentar hacer lo que su compañero dice. Dice, a ver, si tuviéramos, dice N, vamos a agarrar blanco, ¿no? Si tuviéramos, este es A, B, C y D, ¿correcto? Ahí estaría. Dice, si tuviéramos N discos, que esta es la situación inicial, ¿cierto? N discos. ¿Qué tendríamos que mover? N-1 de A a B. Ok. Me fijo. Voy a mover N-1 de A a B. Entonces aquí yo voy a tener mis N-1 discos. ¿Correcto? Ok, para hacer ese movimiento yo puedo utilizar estas dos torres como auxilio. Sí, este movimiento está bien. Luego dice, voy a mover N-2 de B a C. Entonces, de B a C. Acá yo tengo el grande. Dice, yo voy a mover N-2 de B a C. Entonces, los N-2 que están aquí más chiquitos, se pueden mover de aquí a aquí. ¿Qué voy a utilizar como torres auxiliares? Esta y esta. Esta puede recibir cualquier platillo N-2, sí, porque este tiene el más grande. Correcto, ese movimiento está bien. ¿Ven? Mover de A a D. Entonces acá me quedaría vacía. Acá yo tengo un disco. Aquí yo tengo N-2 discos, ¿cierto? Y vamos a mover acá, el grandote. Ese también está bien. Luego voy a mover, dice, de B a D. De B a D, usando, dice, de B a D. ¿No? Entonces movemos de B a D. Me fijo, tendría que utilizar estas dos como auxilio, ¿no? Esta tiene el disco que le sigue más grande a este. Entonces, cualquiera de estos puede entrar aquí, aquí, aquí. Entonces, sí se puede suponer eso, ¿no? Entonces, veamos, aquí sigue estando el penúltimo, fíjate. Allá de B a D, está bien. Entonces, dices de B a D, vamos a mover. Resulta que aquí me va a quedar los dos grandes, ¿no es cierto? Ese es un movimiento simple el que estás haciendo acá. Vamos a mover, me imagino así, ¿no? Ese se puede hacer. Y luego movemos de C a D, ¿no? Para mover de C a D, entonces vamos a tener estas dos torres auxiliares que están vacías y sí se puede hacer. ¿Correcto? Sí, estaría bien.
Ahora la pregunta ¿es lo más óptimo que se puede hacer? ¿Cuáles serían los casos sencillos? ¿Cuáles serían los casos fáciles? Con un solo disco. Ya, un solo disco sería caso fácil, ¿no es cierto? Pero si fueran dos discos, aquí tienes que mover de aquí a aquí. Y luego dices de aquí a aquí, eso sería 0, ¿cierto? Y dos discos, ¿cómo se movería? ¿A partir de cuándo esta tu estrategia funciona? Para un disco, este es fácil, ¿cierto? Para dos discos creo que ya no funciona tu estrategia. Dos discos también debería ser fácil. Ya para 3 creo que ya empieza a funcionar, ¿no? Agarras 2, los llevas aquí, 1 lo llevas aquí y luego haces los movimientos. A partir de 3, mayores o iguales de 3, hay que agarrar esta estrategia. ¿Cierto? Ok, pero les cuento que no es el más óptimo. Ya, pero cuando hay dos discos, fíjense, esta estrategia no funciona, la que ha planeado su compañero, porque hace uso de 3 torres auxiliares para movilizar. Entonces, mínimamente para hacer uso de estas 3, ¿cuántos discos tendrías que tener? 3 mínimamente. A ver, vayan a pensar, y aquí vamos a concluir la clase, ¿cuál sería una manera óptima? Esta no es la más bien, ¿ya? Pero la más óptima no. Voy a dar algunas otras alternativas y me cuentan. ¿De acuerdo? Porque recuerden que una de las condiciones de solución de este problema es que sea una solución. ¿Está bien? Ok, nos vemos el día jueves, jóvenes. Vayan a ver el capítulo 6 del libro, por favor, del Thinking Recursively, para que podamos entender más rápido. Hasta el jueves. Vayan, Pues, vayan a, Lizeth, no suelten sus cuadernos y traten de buscar una solución más óptima que la que ha planteado el compañero.